Hola, me llamo Sofía, te doy la bienvenida a mi canal y el viernes por la noche me pillé una buena y estuve toda la noche malísima. No sé si lo sabéis, pero yo normalmente tengo un plan, de hecho tengo un gran calendario de publicaciones que me estoy pasando por el forro en función de las cosas que me pasan el viernes anterior al día que grabo. Así que esto es lo que llevamos haciendo todas estas semanas y eso es lo que voy a hacer hoy también, porque sinceramente nunca me pasa nada, pero creo que las pocas cosas que me pasan son interesantes a un nivel psicológico científico. Y hoy aparte no me apetece mucho enseñar la cara, ni me apetece montar el tingladillo que hay que montar cada vez que tengo que grabar un vídeo, ni me apetece maquillarme, ni me apetece absolutamente nada. De hecho me estaba planteando si grabar este vídeo, pero mira, por el algoritmo y porque el tema realmente me resulta interesante, al final lo voy a hacer, pero seguramente no muestre mi cara, a menos que mañana cambie de opinión. Si queréis ver mi cara, aquí tenéis una foto. Dicho esto, vamos al tema. ¿Por qué te emborrachas al beber alcohol? ¿Cómo afecta a tu cuerpo? ¿Cómo afecta a tu cerebro? Y mucho más importante, ¿por qué tenemos resaca al día siguiente? ¿Y cómo puedes librarte de ella? Vamos allá. Por supuesto, la razón principal a por qué nos gusta beber y por qué nos emborrachamos está, como siempre, en el cerebro. El elemento del alcohol que afecta realmente a tu cuerpo es el etanol, también llamado alcohol etílico, que es lo que surge de la fermentación del azúcar en ciertos frutos o plantas. Por ejemplo, evidentemente, en las uvas cuando haces el vino, en el lúpulo cuando haces cerveza y, por ejemplo, en las patatas cuando haces vodka. Eso no te lo sabías, ¿eh? El etanol es una sustancia química que se disuelve en agua, que es la principal razón por la que el alcohol pasa directamente a tu torrente sanguíneo desde tu estómago sin necesidad de ser digerido. De esta forma se introduce en las células y viaja por todo tu cuerpo, pero donde se mantiene por más tiempo y por lo tanto te afecta más es en el cerebro. Al contrario de lo que nos han hecho creer, el alcohol no destruye neuronas, sino que daña las dendritas, que es la cola de las neuronas, mediante la cual se comunican entre sí y permiten el paso de la información. Y al mismo tiempo, el etanol produce efectos principalmente en 3 neurotransmisores diferentes. Por ejemplo, en la dopamina, de la que ya hablábamos en el vídeo anterior, que es el neurotransmisor que produce la sensación de bienestar y de placer en el cuerpo y que produce las adicciones. El glutamato, un neurotransmisor que excita y mantiene alerta a las neuronas, y por último, el GABA o ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor inhibidor que participa en el proceso del sueño y en el control del estrés y el miedo, porque reduce la actividad neuronal. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el etanol con estos neurotransmisores? Bueno, por un lado produce la liberación de dopamina, que es lo que te hace estar contento y animado, sobre todo al principio de la borrachera. Impide que el glutamato funcione correctamente, con lo cual la actividad neuronal se ralentiza y esto es lo que hace que tardemos más en reaccionar a los estímulos. Y por último, activa los receptores de GABA, lo que hace que te sientas relajado, pero también que te entre sueño y que tu cerebro funcione más despacio de lo normal. Pero puede llegar a tal punto que si bebes muchísimo, el etanol produce que tu cerebro se olvide de realizar las funciones más básicas, como respirar o simplemente que lata el corazón. Es decir, que no es que el alcohol de por sí ataque al corazón necesariamente, sino que al atacar a tu cerebro, tu cuerpo deja de recibir la señal para mantenerse vivo. Como que se le olvida básicamente cómo se hacía eso de estar vivo. ¿Entiendes? Pues eso. Pero evidentemente el alcohol también tiene una función activadora, por lo menos durante las primeras horas, ¿no? Porque al beber te pones contento y te anima. Sí, eso es cierto, es al principio de la noche, antes de que el alcohol en sangre llegue a 0,08 miligramos por litro de sangre, cuando la dopamina y la serotonina empiezan a actuar. Y entonces te sientes animado y con energía, desinhibido, piensas, uy, qué divertido, qué bien me lo estoy pasando, voy a seguir bebiendo. Y como sigues bebiendo, tu nivel de alcohol en sangre aumenta. Y es una vez superada la barrera de los 0,08 miligramos por litro cuando empieza el efecto depresor del alcohol. Y es entonces cuando empiezas a hablar gracioso, a decir tonterías, a tropezarte, a no dar pie con bola, básicamente. Bueno, pero es que eso
no es todo, ¿verdad? Porque el alcohol tiene muchísimos otros efectos en el cuerpo. ¿Por qué se producen entonces estos otros efectos en el cuerpo? Y más importante todavía, ¿por qué se produce la maldita estúpida resaca? Pues mira, la resaca se produce principalmente no por los efectos depresores del alcohol en el cerebro, sino por sus efectos diuréticos, que producen deshidratación. El alcohol es un diurético porque inhibe la producción de la hormona reguladora de la excreción del agua, la vasopresina. De este modo, todo el agua que entra en tu cuerpo, incluido el agua que forma parte del alcohol, la acabas meando porque los riñones no saben qué hacer con ella. Y no solamente eso, sino que además mediante la excreción del agua están tratando de librarse de todo el alcohol que llevas en vena. Por lo tanto, y esto segurísimo que lo has escuchado anteriormente, la deshidratación es la principal causa de los dolores de cabeza, los mareos, la boca seca, etcétera, que sufre al día siguiente de una borrachera. La deshidratación, por tanto, es la principal causa de la mayoría de los males que vienen asociados a la resaca. Pero hay muchísimas otras razones. Los dolores de cabeza y los mareos comienzan cuando la sangre se vuelve más espesa por falta de líquidos que permanezcan en el cuerpo, lo que conlleva falta de oxígeno en el cerebro. Pero además se ha observado que en las personas que beben, incluso aunque beban poquito, las áreas del cerebro encargadas de los procesos de aprendizaje y memoria encogen. Y se cree que no es por pérdida de neuronas, sino por deshidratación cerebral. Por eso, cuando una persona alcohólica deja de beber, recupera sus funciones cognitivas en un tiempo muy razonable, porque su cerebro vuelve a rehidratarse. Y aunque parezca una tontería, este encogimiento del cerebro también produce dolores de cabeza. Y además, el alcohol es un vasodilatador, es decir, que engorda los vasos sanguíneos, lo que también está relacionado estrechamente con la aparición de migraña. Por otro lado, el alcohol también limita la producción de glucosa en sangre. Y ya sabemos que los niveles bajos de azúcar en sangre están asociados a irritabilidad, mareo y fatiga. Pero, además, unidos al dolor de estómago provocado por el alcohol, seguramente sea esto lo que te lleva a comerte el kebab de las 3 de la mañana o los macarrones de las 4, que posiblemente potes después. ¿Y sabes lo que son los famosos electrolitos de los que tanto se habla con el Gatorade? Pues son simplemente minerales esenciales en el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Y por supuesto, el alcohol también produce un desequilibrio en el nivel de electrolitos de tu cuerpo, lo que te lleva a fatiga, más dolores de cabeza, más náuseas, dolores musculares. Encima, beber demasiado, aunque puede hacer que estés un poco groggy y te dé sueño, como hemos dicho antes, también influye en la calidad de tu sueño. Es decir, que duermes peor y puede que te despiertes un número indeterminado de veces a lo largo de la noche. Y una vez despierto, te sientes tan mal que es difícil volver a quedarse dormido, aunque seguramente esto fuera lo que mejor te sentaría para pasar tu resaca. Y ya por si fuera poco, algunos de los compuestos que se encuentran en el alcohol, como los taninos, pueden producir reacciones alérgicas. Yo, por ejemplo, tuve que dejar de beber vino, entre otros alcoholes, durante mucho tiempo porque se me inflamaban las membranas nasales y literalmente no podía respirar. Era como estar sufriendo una reacción alérgica continuamente. Y la verdad, yo entre respirar y beber elijo siempre respirar. Pero otras personas pueden tener reacciones alérgicas más graves y de hecho los taninos son de los alérgenos que aparecen en los menús hoy en día. Aunque algunas culturas como la coreana y Barney de Cómo conocí a vuestra madre tienen curas milagrosas para la resaca, la verdad es que se pasa sola. El hígado tiene la capacidad de deshacerse de 0,12 gramos por litro de alcohol cada hora. Así que normalmente, aunque dependiendo de lo mucho que hayas bebido, puede tardar hasta 24 horas en deshacerse por completo del alcohol. Por eso, aunque te tomes un café y te des una ducha fría, el alcohol sigue estando en tu cuerpo y no deberías conducir, entre otras cosas. Pero, ¿qué puede hacerte sentir mejor si ya estás sufriendo la resaca? Bueno, se recomienda que antes de beber alcohol tomes una cena rica en carbohidratos, como la pasta, ya que estos ralentizan la velocidad con la que el alcohol pasa a la sangre. Cuando estás bebiendo, se recomienda que se eviten las bebidas carbonatadas. ¿Y esto por qué es? Porque al contrario que los carbohidratos, las bebidas carbonatadas aumentan la velocidad con la que el alcohol pasa a la sangre.
Si estás planeando salir por la noche, asegúrate de que vas a tener tiempo suficiente para dormir al día siguiente, ya que la falta de sueño empeora los síntomas de resaca. Es decir, intenta no salir por la noche y bebértelo todo si sabes que al día siguiente tienes que trabajar. También ya al día siguiente puedes tomarte un antiácido o un ibuprofeno si sientes dolor de cabeza o malestar de estómago, pero es importante evitar los paracetamoles porque afectan a tu hígado, que ya está bastante cansado de procesar todo el alcohol desde que empezaste a beber hasta que termine. Obviamente, ahí está el gato arañando el sofá. Obviamente debes intentar ingerir alimentos sanos, aunque lo que te apetezca de verdad sea una pizza o una hamburguesa, porque los alimentos ricos en grasa también pueden dañar tu estómago. Evita el café y los tés porque son diuréticos y solamente te harán perder más agua. El café además puede dañar el estómago, que ya está sensible después de la noche que has llevado. Obviamente los electrolitos. No te olvides de los electrolitos. No es maravilloso que te tomes una bebida energética cuando estás de resaca, porque eso solamente la enmascara y la retrasa, pero la seguirás teniendo más tarde y quizá incluso peor, que es lo que pasa también, por cierto, cuando decides seguir bebiendo cerveza al día siguiente porque la cerveza cura la resaca. No la cura, te mantiene borracho por más tiempo. En cambio, elige bebidas como Gatorade y consume alimentos como los frutos secos, los plátanos, tomates, aguacates o caldo que contienen también mucho electrolito. Y por último, ten cerca la botella de agua y stay hydrated. Lo mejor que puedes hacer para evitar la resaca es beber agua durante la noche al mismo tiempo que bebes tus cócteles. Pero si se te ha olvidado o no te ha apetecido en ese momento, llena tu botella de agua al llegar a casa y llévatela a la cama contigo. Bebe antes de irte a dormir y durante la noche si te despiertas y sigue bebiendo a menudo durante el día. Sigue bebiendo si vomita o incluso si no tienes ganas de beber. Incluso si al día siguiente el primer sorbo que le das está asquerosa, porque eso es lo que pasa cuando estás tan deshidratado. Y es que a fin de cuentas beber agua es la única manera de reponer líquido, evitar el dolor de cabeza, los mareos, el encogimiento del cerebro y todo lo que hemos mencionado antes.